Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio Charlas Trendy, que se emite aquí en Telecaribe. Todos los miércoles a las 10 en punto los estamos esperando para traerles nuevos invitados con unas charlas muy trendy. En el día de hoy, el arte es la invitada. Tenemos a la artista plástica Nubia Medina aquí en nuestro programa. Vamos a darle a ella una cordial bienvenida, agradecerle que esté con nosotros y de paso aprovechar que le cuente a nuestros televidentes quién es Nubia Medina. Buenos días, muchísimas gracias por abrirme los espacios para, bueno, contarles un poco de lo que se está haciendo en mi obra, lo que estoy haciendo en mi obra en este momento. Bueno, yo nací en la región del área conocida como el Tequendama, pueblo llamado Quipile, Cundinamarca, ancestral todavía su nombre, por suerte. Y es un pueblo bellísimo, acaballado en las montañas, como dice Eduardo cuando describe a Quipile, por su vegetación exuberante. Y yo creo que desde eso ayudó en cierta forma a un futuro, influyó pues muy positivo en mi trabajo artístico. Los seres humanos nacemos artistas en todas las disciplinas que querramos. Y a veces la sociedad le quita esa sensibilidad al ser humano y nos llega a convertir a veces en personas nada agradables. Entonces, por suerte, los que seguimos con ese espíritu artístico nos hace más sensibles y nos hace más humanos. Yo creo que la gente se le ha olvidado esa parte de la solidaridad, de ser humano. Entonces, en mi trabajo, ¿qué hago? Recopilo toda una información que he ido acumulando durante más de 32, 33 años que llevo como artista profesional, y en ella recojo todas mis curiosidades. Yo tengo un referente que es el agua, mi referente, las memorias y todo lo que ella trae. Entonces eso me ayudó fortaleciendo con lo que tenía, y me fui por el mar a buscar material para escoger las piezas que podrían ser importantes. Empecé a recoger madera náufraga y a estudiarla con las formas, y fui acumulando ese trabajo. Retomando algo de lo que ella nos comentaba al inicio de este programa acerca del artista, siempre he tenido la inquietud de preguntarle a las personas que se dedican en el mundo del arte si el artista nace o se hace. Desde tu punto de vista, Nubia, ¿cómo es el proceso de un artista? Bueno, desde mi perspectiva, yo desde muy pequeña, desde los 8 años, ya hacía esculturas. Y ya tenía la idea de que yo iba a casa de un vecino, me iba con una bolsa, un costal, precisamente de FIC. Y me llevaba ese material, esa bolsa, y me iba para donde un vecino, y llegaba donde el vecino y le decía: señor Urias, ¿usted me deja recoger arcilla? Y él me decía: sí, niña Medina, claro que sí. ¿Y eso qué es lo que va a hacerle? Y yo le decía: voy a hacer esculturas. Entonces él me miraba y Extrañado. yo seguía y me iba al patio de él porque me llamó la atención porque era roja. Su color, ese color terracota me impactó tanto. Y dije: ¡ah! Sí, desde muy pequeña ya sabía. Y recogía lo que más podía yo a esa edad y me lo llevaba a la casa. Llegaba a mi casa y mi madre me decía: mija, ¿y qué trajo ahí? Y le dije: arcilla, mami, voy a hacer esculturas. Ay, esta china, sí. Esa era la respuesta, me acuerdo. Y entonces me iba, la colaba, la limpiaba, la colaba y luego empezaba a amasarla. Ya hacía un proceso que se hace cuando tú estás estudiando, cuando vas a trabajar la arcilla. Ese es el proceso que tienes que hacer. Y ya, entonces lo hacía. Y luego cuando terminaba de moldear hasta que me quedaban perfectos, entonces los ponía a secar. Y después ya de secado, bajaba, los lijaba y los trabajaba más y terminaba
pintándolos. O ¿Cuántos sea, años podías tener en ese entonces? en esa época yo tenía 8 o 9 años, era Y muy ya niñita. la artista estaba allí latente. Sí. Entonces, todo eso, y cuando yo le decía a mi padre, bueno, cuando yo sea grande yo quiero ser quiero ser escultora, bailarina de ballet y tocar piano. Y mi padre se quedaba mirando y me decía, y mija, pero eso es muy difícil. ¿Cómo vas a vivir de esas profesiones? Entonces yo me quedaba mirándolo así con cierta angustia y me ponía pues a pensar, ¿será que es tan difícil? Pero no podía, sentía tanto placer por lo que hacía que fui acumulando todo este proceso. Hablemos un poquito acerca de ese momento en que ya Nubia decide comenzar a trabajar en su futuro. De Quipile a Bogotá se traslada. Vamos a contarle a los televidentes cómo fue ese momento en que comienzas a perfilar tu futuro. Mis padres me mandaron a Bogotá. Vivía con mi abuela paterna y mis tías y realmente me dio muy duro Bogotá el frío. Siempre he sido muy cobarde con el frío. Entonces no estaba, bueno, venía de una provincia, estaba desorientada, me pasaron un montón de cosas. Era una niña, una adolescente de 16 años y no, pues veía todo tan inmenso, me sentía tan así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a, no sé, no tengo ni idea? Entonces entré a este colegio, Julio César García, que es un colegio de la Universidad de la Gran Colombia. Mis tíos habían estudiado ahí, así que pues fue fácil la entrada ahí. Y después entonces yo seguí en esa universidad. No sabía lo que quería hacer. Sinceramente, me sentía... Los 16 años. No, primero el colegio 17, 18 años. Y después, cuando salí, estaba totalmente desubicada. No me encontraba con lo que quería hacer. Todo me parecía aburridor, me sentía totalmente desorientada, no me sentía feliz, la verdad. Me sentía que me faltaba algo, pero no encontraba qué era. Entonces, entré a la universidad, me entré a estudiar muy aburrida literatura. Y bueno, ahí fue donde conocí a mi esposo, que fue el que me llevó por el camino de las artes. Y entonces, ¿en qué momento ya tú decides que vas a dedicarte al mundo del arte? ¿Recuerdas con exactitud cómo fue esa elección y cómo fue ese momento? Tenía al comienzo un poco de temor. Temor de que de pronto realmente no era lo que yo quería hacer. No sabía exactamente cuál era el camino entre las artes que quería tomar, si la pintura, la escultura, no sentía temor. Pero Eduardo, cuando nosotros nos fuimos para China, él me fue guiando muchísimo y él me motivó, no, tienes que tomarlo, estás en esa búsqueda, no sientas miedo, hazlo. Y vas a ver, te va a gustar la experiencia con la que te vas a encontrar. Y sí, efectivamente eso me pasó. Y quedé tan contenta con lo que empecé a darme cuenta de lo que sí me gustaba. Y tal es así que cuando salimos de China, llegamos a Estados Unidos, llegamos bueno, Miami, vivimos un tiempo, después en Nueva York. Y fuimos a Nueva York por la simple y sencilla razón de que Eduardo dijo, tienes que conectarte con Nueva York, tienes que recibir a Nueva York y tienes que llegar abierta a esa ciudad que te va a mostrar lo que realmente tú has querido hacer en tu vida. Entonces, sí fue. Me entré a la escuela de arte visual porque tenía que conocer qué era lo que estaba pasando. Tenía que conocer toda esa escena con el mundo artístico, las galerías, porque la experiencia de China había sido muy importante. Había estudiado arte oriental, había estudiado la técnica Xie, que fue las técnicas que yo estudié dentro del arte tradicional, pintura tradicional. Y fue muy importante lo que encontré en ese proceso. Bueno. El momento para hacer nuestra primera pausa aquí en Charlas Trendy, no sin antes dejarlos con los resultados de la pregunta de la semana anterior. Y en un momentico regresamos, así que no se muevan.
Somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Seguimos aquí en Charlas Trendy con nuestra invitada Nubia Medina, una artista plástica que se ha hecho estudiando y recorriendo el mundo. Shanghái, Miami, Tampa, Nueva York y por supuesto Colombia, Bogotá y ahora Barranquilla. Bueno, en esa época era relativamente muy joven y tenía un espíritu, o bueno, siempre lo he tenido, pero de querer absorber todo lo que se me presentara. Incluso estaba como una esponja, recogiendo todo lo que se me presentara. No tenía miedo, me sentía muy fuerte, me sentía una conquistadora de toda esa parte que fue tan importante, China. Muy interesante esa cultura oriental. Y ¿En China te dedicas a hacer cursos, a aprender técnicas? estuve trabajando con una profesora, sobre todo, que ella fue la que realmente marcó toda mi carrera artística. Y Xin era miembro de la Academia de Artes de Shanghái. Para entrar a la Academia de Artes de Shanghái tienes que ser un artista muy reconocido. Y ella era una persona muy reconocida. Ella había sido una persona que había sufrido mucho cuando la Revolución Cultural, que fue un proceso bastante fuerte y de entre lo que nosotros o lo que yo percibí, marcó muchísimo a la gente, pero de manera, sobre todo a los artistas, a los intelectuales, de una manera muy negativa. Entonces, hubo un retroceso. Y ella fue muy afectada. Todo su talento lo veían como burocracias. Entonces, eso fue muy, muy, muy duro. Y ella hablaba, teníamos una relación tan fuerte que ella llegó a un punto donde ella me contaba todos sus secretos como artista, cómo desarrollaba ella sus procesos técnicos, y yo era muy juiciosa. A las 3 de la mañana estaba de pie haciendo mucho ejercicio para poder tener un extraordinario manejo de las manos y del control de los pinceles, porque son totalmente diferentes a los pinceles occidentales que se utilizan. Uno creería que dedicarse al arte no implica un mayor ejercicio físico. Sin embargo, escucharla hablar y decir técnicas, ejercicios, calentamiento antes de pintar, ¿cómo es esto para nosotros? Yo, para el manejo de las técnicas chinas, el control del pincel, los pinceles chinos y los pinceles orientales son diferentes a los pinceles occidentales. ¿Por qué lo llamo así? Yo siempre he diferenciado mi proceso como una síntesis Oriente-Occidente. No importa el lugar donde haya estado, pero estuve en el Oriente, en China, y que fue muy importante para mi obra. Y en Nueva York lo veo como la parte occidental. Y esos dos procesos los junté y también junté todos los procesos técnicos. Y de ahí pues es el desarrollo que yo he tenido con mi obra. Y eso ha sido muy importante. Trabajo el papel de arroz, trabajo las sedas, trabajo los lienzos, o sea, paso de un proceso al otro sin ningún temor, al contrario, muy segura de lo que voy descubriendo, voy experimentando. Yo hago mis propios montajes que aprendí de la escuela oriental, que la sigo aplicando, hago mis propios montajes en mis obras y monto el papel de arroz, trabajo polvos minerales, colores, tintas chinas, trabajo, o sea, lo que encontré ha sido muy enriquecedor y muy fuerte de lo que sería mi formación como artista plástica. Entonces, China, para yo desarrollar lo que tenía que hacer, tenía que tener mucho conocimiento, hacer lo que ellos hacen en sus procesos técnicos. Y eso fue lo que yo hice.
así exactamente. Me paraba frente a una mesa y de pie desarrollaba y el manejo y la destreza de los pinceles. Muchos años de experiencia que te han llevado a diferentes exposiciones a mezclar técnicas y conocimientos. Vamos a hablar precisamente acerca de lo último que estás trabajando, de tu última obra, de la cual hablas, por supuesto, con mucha emoción. Estoy trabajando, esta serie la llamo Coralina, porque estoy muy conectada con el agua. Yo siempre he buscado los lugares que están muy cerca al agua, siempre. Siempre. En Shanghái vivíamos a un lugar, a pesar de que estaba muy contaminado el agua que pasaba cerca a, no me acuerdo qué era, era un lago, no, sí, eran como canales y estaban contaminados. Entonces, pero aún el saber que estaba cerca al agua para mí era importante. Nueva York me pasó exactamente lo mismo, estaba cerca al Hudson, el río Hudson y toda esta bahía, entonces me parecía tan interesante tener toda esa conexión. Y aquí, pues obviamente que buscamos la conexión con el mar. Para mí ha sido hermoso, me identifico muchísimo con nuestros pueblos originarios, que ellos siempre han sabido cómo proteger y cómo trabajar con la madre naturaleza, porque esa es la actitud, cómo trabajar con ella, conectada. Nosotros estamos de aquí de paso. Nos vamos y nos transformamos. Cuando nos vamos, nos transformamos totalmente. Ese es el punto donde llegué de conclusión dentro de las estructuras orgánicas. Nada desaparece, todo se transforma. Todo se transforma. Entonces, de ahí que yo integro a la serie que estoy haciendo ahorita, que llamo Estructuras Orgánicas, que es una serie más experimental. Y es experimental porque estoy trabajando con el fique, ¿sí? De mis épocas de niña. Estoy trabajando con retazos, con telas, con licras, con papel de arroz, con madera náufraga, con cabullas. Yo misma tejo, porque de niña, curioseando con mi madre, veía cómo ella tejía y me parecía interesante, aunque no me gustaba mucho en ese momento, pero se me quedó cómo era el proceso y el día que quise hacerlo, recordé el tejido que ella hacía y empecé a hacerlo y me di cuenta. Entonces, ahora estoy haciendo, dentro de esa obra de las estructuras orgánicas, trabajo la escultura blanda, que es un tipo, es material, como fique, como las cortezas de las palmas, que también las integro a mi obra, la textura, y trabajo cualquier formato, desde lo más pequeño a lo más grande, y lo llevo dentro de una línea que es el tapiz. El tapiz es muy importante. Entonces integro todos estos materiales y hago mis composiciones que llamo estructuras orgánicas. Para los televidentes que están buscando un espacio en el mundo del arte, para los artistas que están intentando mostrar sus obras, ¿en qué momento, en qué lugares hay oportunidad para ellos? ¿Qué les podrías tú recomendar o aconsejar? Yo tengo una cantidad de amigos artistas talentosos y me duele porque yo los veo, que algunos de ellos se han quedado dentro de su obra, dentro de su producción. ¿Y es por qué? Porque les falta salir, les falta foguearse. Tal vez, bueno, yo tengo la ventaja de que soy bilingüe y puedo trabajar en inglés las propuestas y mandar las propuestas. Es más, mi página está en inglés. ¿Por qué? Porque me considero un personaje del mundo. Considero este punto de creación, el punto de creación, pero el mundo que yo quiero desarrollar dentro de mi obra para posicionarla, para fortalecerlo, es el exterior donde yo me muevo. Tristemente, ¿qué pasa con las galerías? Por ejemplo, Barranquilla, no hay galerías realmente que manejen las obras de los artistas. En el Caribe no pasa nada. ¿Los museos? ¿Cuáles museos? Barranquilla no tiene museos. El Museo de Arte Moderno, por Dios.
hay una corrupción tan marcada que está afectando muchísimo a los artistas y que mucho les da temor de hablar porque trabajan en ciertos lugares que tiene que ser cuidadoso con lo que habla. Yo no tengo nada que perder, pero sí realmente es muy miserable lo que se hace con los artistas del Caribe, con los artistas aquí en Barranquilla, y es como que no hay dolientes. Los artistas sufren. Pasan situaciones muy complicadas. Como dice Nubia en sus propias palabras, cuando uno no tiene nada que perder, tiene mucho por ganar. Vámonos con la pregunta de la semana. ¿Usted considera que el arte en Colombia tiene espacios para su proyección? Los esperamos en nuestras redes para que nos comenten, nos contesten. Por lo pronto, otro espacio aquí en Charlas Trendy. Ya regresamos con la última parte de esta entrevista. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Tercer y último bloque aquí en Charlas Trendy. Nuestra invitada Nubia Medina, allí donde la ven, además de artista plástica, también es gestora cultural. Estuvo encargada, fue secretaria de Cultura del municipio de Puerto Colombia. Vamos a hablar con ella acerca de lo que fue su gestión. Bueno, ¿por qué llegué a la Secretaría de Cultura? Llegué por la preocupación de querer aportar. Y venía con una experiencia muy importante y sentía la necesidad de que había que echarle raíces. Entonces, cuando se presenté, entré a hacer política. A mí, en cierta forma, me ha gustado la política y he cuestionado fuertemente, he tenido enemigos, obviamente, en la política. Si tú cuestionas, no les gusta, pero yo dije, bueno, no voy a cuestionar tanto, sino que vamos a trazar planes. Y yo tenía un diagnóstico, porque para saber lo que tenía que hacer, tenía que tener un diagnóstico de cómo estaba funcionando todo el tema de la cultura en Puerto Colombia. Y trabajé exactamente 1 año, 3 meses. Y dije, bueno, ya, misión cumplida. Participé con un proyecto en el Ministerio de Cultura y se lo regalé a los niños jóvenes en el municipio de Puerto Colombia. Y el que le tocó, nombrado de secretario, le tocó terminarlo. Entonces, eso fue bueno porque dejé unas cosas, el municipio lo saqué de problemas graves que estaba como el municipio en rojo, de que no estaba aplicando planes de cultura, políticas culturales, y haber hecho ese proceso fue una ganancia. Y también, antes de irnos, preguntarle cómo fue combinar esa vida personal con la vida del artista, el rol de esposa, el rol de madre. ¿Qué tanto influyó esto en sus hijas? Bueno, siempre he contado con el apoyo de Eduardo y de mis hijas. Y ellas, por suerte, por ejemplo, yo trabajaba en programas con la ciudad en Nueva York y me las llevaba a los talleres. Cuando ellas salían, me las llevaba a los talleres para que ellas me apoyaran, me ayudaran, porque eran con niños jóvenes de las edades de ellas y ellas tomaban muy en serio su papel porque yo las vinculaba. Y también tenía la gran ventaja de tener mi estudio y estar con ellas simultáneamente. No, eso no se lo da, ese gusto no se lo da a todo mundo, pero yo tuve la buena
el buen momento para poder trabajar desde mi casa, desde mis puntos de creación, con mis hijas al lado. Y ellas, yo las involucraba muchísimo, entonces ellas me ayudaban a preparar los materiales, me decían, mami, ¿y cómo se hace tal cosa? Entonces ella les enseñé tareas así, que la hija menor es artista plástica y la mayor trabaja también con la literatura, con las artes y es empresaria, pero todo está relacionado con las artes. Nubia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Charlas Trendy y éxitos para ese clan Márceles Medina, porque ya son un clan definitivamente. Muchas gracias. Y pues sí, bien interesante la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Bien amigos, hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy. De nuevo agradecerles por habernos acompañado en la transmisión de este programa y recordarles la cita. Aquí estaremos el próximo miércoles con más Charlas Trendy.